Hola familia Red, aquí estamos en un nuevo episodio de su Red Fertility Podcast. Como siempre, Yajaira Rosó y el doctor Diego Jiménez. Hoy nuestra querida compañera Erili Marmolejos está de vacaciones. Sí. Así que hoy vamos a hacer un podcast entre Diego y yo. Sí. Vamos a hablar de un tema muy interesante. Tenemos una invitada que es la única en La Vega. Sí. Es una especialidad que, a pesar de ser ginecóloga, tiene una subespecialidad que es la endocrinología ginecológica. Que no es común. Que no es común, claro está, porque esta se va a encargar de estudiar diferentes patologías ginecológicas relacionadas a la endocrinología. Y pues la tenemos, adivina qué, en red, o sea, va a estar con nosotros. Sí. Así que vamos a darle la bienvenida a la doctora Diana Facenda. Bienvenida, doctora. Un placer para mí estar aquí. Sí, para nosotros es el placer. Ya con la presentación que nos dio la doctora Yajaira, digamos que somos dichosos de contar con su presencia de trabajo en Red Fertility. Diana, vamos a entrar de una vez en materia. La ginecología endocrinológica. Sabemos lo que es un endocrinólogo, que este es el que va a estudiar las diferentes patologías como la diabetes, hipertiroidismo. Pero cuando hablamos de ginecología, ¿qué estudia la endocrinología ginecológica? Bien, la endocrinología ginecológica se basa en el estudio específicamente de las hormonas sexuales en las diferentes etapas de la vida, iniciando desde la pubertad, adolescencia, ya en la edad reproductiva. Vamos a tratar pacientes que no ven su menstruación, pacientes que están embarazadas, pero que tienen patologías endocrinológicas per se, como es la diabetes o patologías tiroideas. Y también vamos a tratar la infertilidad. Ya en la etapa más alejada de la vida, pero no menos importante, vamos a tratar la menopausia y posmenopausia. También debo resaltar que en la última etapa de la vida es muy importante acompañar a las mujeres. Y quiero que sepan las mujeres que no están solas. Para eso está el endocrinólogo ginecólogo, que desde la transición menopáusica hasta la menopausia y la posmenopausia ayuda, acompaña y trata esas patologías que por déficit hormonal se pueden producir en la mujer. Tú sabes que es un dato muy importante lo que acabas de decir, porque muchas veces las niñas nacen y las madres, en base a su propia vida, de su propia historia, dejan que las niñas evolucionen. Y muchas veces se le dan una crianza en base a lo que ya ellas vivieron. Si la niña tiene algún trastorno, ella piensa, no, eso quizás es que se le va a pasar. ¿Cuál de esos trastornos desde inicio son los más frecuentes que ves en la consulta? Bien, de inicio en la adolescencia y, pubertad, adolescencia, tenemos la pubertad precoz, que es muy frecuente. También tenemos la menarquia tardía. ¿Menarquia es? La primera menstruación tardía. Pacientes que su madre desarrolló a los 16 años, 17 años y entienden que es normal, pero depende de qué otras cosas acompañan este desarrollo tardío. Podemos decir que es normal o que no es normal, como podría ser el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, el crecimiento de las mamas, el vello púbico, el vello axilar. También esto puede hacernos pensar en alguna patología o que es algo normal por genética. O sea que no es bueno que desarrollen, como así dice, ¿verdad? Normalmente la población, muy temprano. O sea, hablamos de muy temprano, por debajo de los 8 años, pero tampoco muy tarde. Exacto. O sea, que ambos extremos son patológicos. Exactamente. Entonces, ¿a qué edad yo debo, como mamá, ver que mi hija tiene un desarrollo normal? O sea, a los tantos años yo puedo ver que mi hija va a tener el botón mamario, que a los tantos años yo puedo ver ese vello púbico y ese vello axilar y esa primera menstruación. Se dice que a partir de los 9 años ya podemos ver el botón mamario, el crecimiento del vello axilar y el vello púbico, y que 2 años luego de esta primera aparición del botón mamario, del vello púbico, entonces vamos a ver la menstruación. Si pasan
más de 2 años, pero no llegamos a los 16 años, todavía es normal. Ya debemos de preocuparnos cuando tenemos más de 16 años, aunque tengan este crecimiento del boto mamario y de los caracteres sexuales secundarios presente. Si no tenemos ninguna de las anteriores, entonces sí, es muy importante acudir al ginecólogo endocrinólogo. En primera instancia se puede acudir al ginecólogo porque es quien va a detectarlo. Incluso, me voy más allá, el pediatra es el primero en detectarlo. Y el pediatra sí puede hacer el referimiento para ya nosotros hacer el estudio hormonal. Sabes que yo como urólogo también me dieron temas de problemas sexuales, de trastornos desde niñez, los dismorfismos sexuales en la mujer. ¿Qué tan frecuente puede verse aquí en la consulta tuya o por experiencia en tu formación? Los dismorfismos en la juventud, o sea, en la niñez, en la adolescencia, no se ven porque no se detectan a tiempo. No se detectan. Cuando se detectan ya es en la vida adulta, cuando están en edad reproductiva y quieren buscar hijos. Okay. Entonces, en esa etapa es que ¿No se hay detectan. forma como...? Sí, sí hay forma. Aclarando un poco, allanándolo para la población, ¿qué es el dismorfismo? Son trastornos que tienen a veces hombres que tienen cara o faz, caracteres sexuales, que tanto puede ser hombre como puede ser como mujer. La chica que tenía, que peleó en la pelea del Juego Olímpico. Algo parecido. Que tenía niveles de testosterona altos. Y aunque físicamente aparentaba ser mujer y probablemente sus órganos sexuales no estaban bien desarrollados o eran parte masculina. Para la Exactamente. Población. Entonces, cuando tenemos los niños, sí podemos darnos cuenta porque tenemos características específicas. La longitud del cuello, el botón mamario, la localización, la implantación de las orejas. Hay muchas características que nos van a hacer pensar en algún dismorfismo. La forma del pecho, todo eso puede hacernos pensar en un dismorfismo. Pero, como digo, si en la casa mami no se da cuenta, si me llevan al pediatra pero no se refiere esa patología, o si mi madre es así, como usted dijo al principio, y por eso mi niña tiene esa forma, entonces no vamos a pensar en la patología. Ya cuando llegamos a la edad reproductiva, que quieren buscar un embarazo o que no han visto su primera menstruación, entonces sí, acuden al ginecólogo, se le hace el estudio hormonal y ahí podemos darnos cuenta con otros estudios que nos pueden ayudar, como son los estudios genéticos y demás. Ok, entonces muchas veces a la niña le llega la primera menstruación y tiene pues la aparición de esos, de la telarquia, o sea, del botón mamario, de la pubarquia, que es el vello púbico, y inmediatamente no la llevan al ginecólogo, sino esa primera visita al ginecólogo no se da. Se da cuando esta chica, que le llegó esa primera menstruación, y la mamá ve que han pasado 2 meses, 3 meses y no le volvió a bajar. Entonces ella se preocupa y la lleva entonces al ginecólogo. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué es lo recomendado? O sea, se recomienda que la niña la lleven desde que le llegue su primera menstruación, y qué explicación se le da a esa mamá para que esté tranquila que si le llegó la primera menstruación y pasaron 2 meses es totalmente normal. Generalmente nuestras madres, porque voy a incluirme porque nuestra población es así, bueno, llegó la menstruación, se ve todos los meses, ya a la niña se le dan ciertas pautas, en la escuela también, pero en estos casos donde vemos la primera menstruación y luego esta desaparece, tiende la madre a asustarse un poco, a acudir. Es cuando tenemos inmadurez del eje, o sea, nos vamos aquí arriba al eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Cuando el eje está inmaduro, puede suceder eso. Exacto. Y tenemos hasta 16, 18 años, depende de qué fuente se lea, para que vuelvan a reestructurarse esos ciclos menstruales, y es totalmente normal. Mami, sí, debe acudir, llevar a la niña para hacer una evaluación completa y para recibir la orientación. Porque a veces no es esa la causa. Puede ser otra causa, que la niña esté muy gordita, o por el contrario, que esté en desnutrición. Porque sabemos, las hormonas vienen de
de la grasa. Entonces, si tenemos Exacto. deficiencia de grasa, no vamos a tener producción hormonal. Si tenemos exceso de grasa, vamos a tener una sobreproducción hormonal y todo eso entonces va a producirnos un desequilibrio. Que también me imagino que deben de existir tumores neuroendocrinos que pueden tanto afectar el aumento o la disminución de esas hormonas y traerle consigo un trastorno hormonal, como ya se puede decir. Que a veces que si no se piensa, lo que no se piensa en medicina no se diagnostica. Sí, un tumor que es muy frecuente, más de lo que pensamos, es un tumor productor de células lactotropas o un prolactinoma, que se encuentra en el cerebro, en la hipófisis. Puede ser muy pequeño y la producción excesiva de esta hormona puede producirnos cambios inmediatos en el ciclo menstrual y en la fertilidad. También alteraciones tiroideas pueden producirnos alteraciones tanto a nivel de la prolactina como consecuencia, entonces, alteraciones menstruales e infertilidad. Como le digo, porque yo le explico así a las pacientes, que hay 4 hormonas que se producen en la misma casita, que son FSH, LH, la prolactina y la TSH. Entonces, si una de ellas se me altera las otras, para que más o menos me entienda. Ya, entonces, una chica en edad reproductiva, per se, o sea, ya evolucionó, ya hizo su primera menstruación y todo, ya entramos en edad reproductiva. ¿Cuáles son aquellas patologías frecuentes desde el punto de vista ginecológico, endocrinológico, que podemos ver? Bueno, dentro de las patologías, la más frecuente, el síndrome de ovario poliquístico. Este es el pan nuestro de cada día, Sí. del ginecólogo y el endocrinólogo ginecólogo también. No es lo mismo ovarios poliquísticos que poliquistosis ovárica. La poliquistosis ovárica o el síndrome de ovario poliquístico, este es un trastorno, esa es una patología crónica, la paciente no se va a sanar, sí va a mejorar su condición con tratamientos, con un mejor estilo de vida, con una buena alimentación y con una regularización de esas hormonas que son las que van a producir ese desequilibrio hormonal per se y luego entonces en el ciclo menstrual. Que es muy bueno destacar eso porque hay muchas chicas, de hecho a mí me llega a diario a la consulta pacientes con resultados de sonografía que dice síndrome de ovario poliquístico. Y es bueno destacar que una sonografía no hace un diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. O sea, yo puedo tener una imagen donde yo tenga unos ovarios multiquísticos que pueden corresponder perfectamente entre los primeros 7 días post menstruación y es totalmente un hallazgo normal. Exactamente. Ahora, si yo tengo una paciente que está en su 14 días del ciclo o que tiene 2 meses que no le llega la menstruación, aún así ella tenga un resultado sonográfico, yo tengo que corroborar eso con un historial clínico y con un perfil hormonal para poder hacer el diagnóstico. Y que también hay muchas pacientes que solamente con la sonografía ya andan vuelta loca. Sí. En el mismo tenor de pacientes que tienen 2 meses que no ven su menstruación, podemos hablar de las amenorreas, que esto también es secundario a la misma alteración del ciclo menstrual, también producido por el síndrome de ovario poliquístico. O sea, la amenorrea puede ser una consecuencia, o más bien es una consecuencia del síndrome de ovario poliquístico que no se ha diagnosticado. Tenemos también la hiperplasia de endometrio. Que eso viene siendo lo contrario. Exacto. Pero esta casi no se diagnostica porque no estamos enfocados como tal en buscarla. Entonces, pacientes que no ven su menstruación de manera regular pueden producir una hiperplasia endometrial que más adelante, si no se da tratamiento, puede convertirse en un cáncer endometrial. Vale destacar que muchas veces cuando estoy interrogando a las pacientes, porque el urólogo también ve mujeres, claro, me dicen que si son regulares y no son regulares. Siempre me ha generado la duda en mí, ¿por qué? Y ya que estoy al lado de una endocrinólogo ginecóloga, ¿por qué la mujer tiende a no ser regular? ¿Cuál es, independientemente ya mencionado el ovario poliquístico, estas amenorreas extrañas, que a veces duran 5 meses, 6 meses, y más para la población que seguro debe tener la duda? Hay muchos factores que intervienen. El peso es
uno de los principales, aumento, disminución extrema de peso. El uso de métodos anticonceptivos. Las pacientes entienden que una pastilla del día después no es un método anticonceptivo, sí lo es, y produce más cambios en el ciclo menstrual que el método anticonceptivo per se. Diario. Exacto. Otras causas pueden ser el mal uso también de las pastillas anticonceptivas y y también que hay un concepto errado de lo que es la regularidad. Exacto, del ciclo, eso iba a decir. Porque hay muchas pacientes que te dicen, no, yo no soy regular porque la menstruación no le llega todos los días 28. Exacto. Pero cuando tú le preguntas si le llega todos los meses, a la paciente le llega todos los meses. Lo que pasa es que su ciclo tal vez no es de 28 días, su ciclo tal vez es de 32 días, pero sigue siendo un ciclo regular, porque es un ciclo alargado. O su ciclo es de 26, es un ciclo corto, pero sigue siendo regular. Entonces, ella dice, no, a mí me llega 2 veces en el mes, pero cuando tú le haces el cálculo entre una menstruación y otra, resulta que ella le llegó el primero, pero le llegó el 29. Y cuando tú restas del primero al 29, hay 28 días. Entonces, ella sigue siendo regular. Entonces, también eso es muy importante porque hay una confusión en eso y también en la cantidad de sangrado. Cuando tú le dices a la paciente, ¿usted es regular? No, porque a mí me llega mucha menstruación. Entonces, ella entiende que la regularidad tiene que ver con la cantidad de sangre que la paciente emite. Entonces, por eso es bueno siempre tratar como de aclarar esa parte con la regularidad del ciclo, precisamente por eso, porque ella entiende que la regularidad es porque te llega todos los días 30, porque tal vez te dura 3 días, porque tú no puedes manchar antes de que te llegue la menstruación. Hay ciertos detalles que la población entiende que no es regular y realmente regular. Ya pasada la edad de una mujer ser fértil, ahí viene inmediatamente el miedo a que si viene una menopausia precoz o una menopausia normal o una menopausia tardía. ¿Cuándo yo puedo hablar de ello? Bien, o si entran de una vez a la menopausia. Si entra de una vez a la menopausia. Lo primero es que el concepto en la menopausia es el cese de la menstruación de manera natural o inducida. Okay. Puede ser que la paciente, por su edad, ya a nivel ovárico, agote todas sus hormonas y cese su menstruación. O que se realizó un procedimiento quirúrgico, una histerectomía, o que tuvo alguna alteración ovárica y se tuvo la resección ovárica y por eso se indujo a la menopausia. Ahora bien, la menopausia se llama menopausia al cese total, 1 año, o sea, cuando se cumple 1 año del cese de la menstruación. Hay un concepto que es relativamente nuevo, que es la transición menopáusica. Digo relativamente porque tiene algunos años, pero en este año donde tenemos los cambios de la menstruación, donde hay alteración tanto en la frecuencia y en la cantidad y la duración, entonces la paciente la ve 1 mes, 2 meses no, luego la vuelve a ver, pero la ve en menor cantidad o le duró más días. Entonces, ese año es el año de transición menopáusica. Okay. En algunas pacientes, por el cambio hormonal, empiezan a tener síntomas, otras no. Es un buen momento para hacer el diagnóstico y empezar tratamiento en aquellas pacientes que califiquen. ¿Por qué? Porque la menopausia, por eso hice mucho énfasis al principio del acompañamiento en esta etapa, no es solo dejé de ver la menstruación, lleva consigo otras patologías. Hay alteraciones óseas, hay alteraciones tiroideas, hay alteraciones cardiovasculares que pueden dañar o deteriorar de manera paulatina la salud de la mujer, no solo a nivel reproductivo, sino en estos otros aspectos. Ya la posmenopausia, eso va a depender, es 1 año luego de, o sea, 1 día, perdón, luego de ese año. La menopausia dura 1 día. Luego que usted cumple 1 día de ese año que tuvo los cambios, entonces ya es posmenopáusica. Y el tratamiento se puede dar en pacientes posmenopáusicas que califiquen para utilizar. Y es bueno destacar ahí que aparte de todos esos cambios, coincide también con el síndrome del nido vacío, que cuando ya los hijos se van. Entonces, eso llena también de esa parte emocional, donde la paciente pues vive un duelo.
el duelo de la menopausia, que es que no se toca. Y no todas las mujeres la afrontan de la misma manera. Por eso dice, tú estás menopáusica porque o está peleando mucho, o está deprimida, o está ansiosa. Y ese acompañamiento es muy importante porque sí tiene una razón científica demostrada de que la paciente necesita un apoyo emocional durante esa transición. Es conocida como la segunda adolescencia. Exacto. Por los cambios La rebeldía emocionales que presenta y que es una realidad que también es bueno que destaque que la paciente menopáusica no está sola, que está acompañada. Así es. Bueno, yo veo que la ginecología endocrinológica, ¿cómo se combina? Endocrinología ginecológica. En mi caso, yo pongo ginecóloga, endocrinóloga, obstetra, porque yo hice ginecología y obstetricia, entonces. Ok, que tiene materia por donde cortar. Así es. Siempre me ha generado que también porque no existe un urólogo endocrinólogo, porque también tenemos una clínica sumamente amplia con respecto a las hormonas. Sí. Que no es solamente el eje hipotálamo ovario, sino el eje hipotálamo testicular. Testículo. Sí. Incluso recientemente estuve leyendo porque el estudio de la pareja infértil abarca tanto mujer como hombre. Sí. Y recientemente estuve leyendo que muchas alteraciones tiroideas producen cambio en el espermatograma. Claro que sí. Y en el hombre las patologías tiroideas son poco frecuentes. Y por eso tal vez no se relaciona, pero sí, entonces sería bueno. Sí, aparece mucho a los pacientes que tienen nódulo, que no es frecuente el cáncer porque es, digamos, la patología que pueda desproveer la tiroides. El cáncer de tiroides en el hombre no es frecuente y cuando es frecuente es un cáncer. De hecho, el hombre es poco de ir a los médicos y cuando va, porque la pareja lo obliga porque quieren tener un bebé y tienen trastorno pues en su espermatograma, resulta que sí, que cuando ya yo lo mando donde Diego, hay un trastorno en la hormona tiroidea y de esa manera que se dan cuenta que el paciente viene con alguna condición hormonal. Pero es precisamente por eso, porque el paciente si es de su dictamen que va a ir al médico, no va a ir, porque él se siente bien, o sea, no hay ningún síntoma, pero entonces al momento ya de la fertilidad el paciente no responde. Dentro de los chequeos que nosotros hacemos, nosotros los urólogos y los que nos estamos encargando de fertilidad, encontramos muchas veces cifras sumamente elevadas de FSH y de LH. Y esos pacientes que tienen por encima de 7.1, yo independientemente me apoyo de un endocrinólogo. Entonces me ha resultado. Entonces, hablando del caso de la chica, porque eso impactó mucho, llamó mucho la atención cuando en los Juegos Olímpicos sabemos que hay una pseudo inclusión, ¿verdad? Sí. Y llamó mucho la atención porque la chica se demostró que era cromosómicamente era una mujer. Pero sí tiene aspectos, o sea, tiene características que se podían se podían sospechar de que fuera masculino. Y tiene niveles de testosterona muy elevados. Tiene la caja torácica, o sea, tiene aspectos físicos que nos podían hacer sospechar de que fuera masculino. Entonces, se puede sospechar en caso de esa chica de que tuviera un dismorfismo. Exacto, en ella probablemente podríamos encontrar lo que es un síndrome de Swyer, que tiene características masculinas, pero genotípicamente sus cromosomas son de una paciente femenina. Entonces esa chica probablemente pueda tener algún trastorno de fertilidad o de reproducción posteriormente. Posteriormente puede tenerlo por las alteraciones hormonales, aunque tenga sus órganos genitales adecuados, por la alteración hormonal puede tener alteraciones menstruales y por ende alteraciones ya para concebir un embarazo. Ok, entonces aquellas mamás que tengan niñas, para dejarlo bien claro, que vean que sus chicas todavía entran ya en los 14, 15 y no tengan características sexuales desarrolladas, es momento entonces de llevarla no al pediatra,
al ginecólogo endocrinólogo. endocrinólogo. Que tengan demora en la menorrea, o sea, de la primera menstruación, que tengan trastorno en su físico, un crecimiento de vello púbico acelerado, Exacto. todo eso, que visiten a la doctora. ¿Y dónde la pueden visitar, doctora? Bien, yo estoy en red con ustedes. La tenemos con nosotros, Red nos estamos dando Fertility. ese privilegio, señores. Estoy en red lunes, miércoles y viernes en horario de la mañana y estoy en la clínica Concepción en el 5º piso de lunes a viernes en horarios de la tarde. Perfecto. ¿Tiene redes sociales? Sí, doctora Diana Facenda. Perfecto. Instagram. Bueno, pues yo creo que esto ha sido un plato fuerte. Sí. Gracias por acudir a nuestra invitación. Nosotros le pedimos que sigan en nuestras redes, @redfertility, y en las mías, Yajaira Rosso. Doctor Diego Jiménez. Y nada, los esperamos en Red Fertility para acompañarlos en aquellas parejas que no puedan tener familia. Lo podemos ayudar en la dirección. En la Pedro J. Casado, frente al Laboratorio Morilla Gómez, al lado de Copedad. Con los teléfonos 849-460-3051. Perfecto. Nos vemos y gracias por la sintonía. Gracias. Bye. Bye.